Soy médico de urgencias y no pude salvar a una niña. 5 días después llegó a mi camilla, molido a golpes, el hombre que le había hecho eso, y sus signos vitales quedaron en mis manos. Antes de continuar, te invito a mi comunidad donde comparto esas historias que no se pueden contar aquí. El enlace está ahí abajo, en el primer comentario esperándote. Sigamos. Una niña pequeña llegó una noche a mi sala de urgencias en brazos de sus padres, que la habían encontrado lastimada de la peor manera que le pueden hacer a un ser humano tan chiquito, y yo, con todo mi equipo, peleé por su vida durante horas con todo lo que sé y todo lo que soy, y aún así no pude salvarla, y esa impotencia me dejó una herida que todavía cargo. Y 5 días después, cuando yo apenas empezaba a sostenerme en pie después de eso, entró a mi sala otro paciente en estado crítico, un hombre golpeado hasta quedar irreconocible, con los signos vitales apagándose, y cuando yo ya estaba entregado a salvarlo como salvo a cualquiera, un policía se me acercó al oído y me dijo quién era ese hombre, y el mundo se me detuvo. Mi nombre es Mauricio Ace Restrepo, tengo 44 años, soy médico de urgencias, vivo en mi ciudad, y esta es la historia del caso más traumático de toda mi carrera y de la decisión más difícil que he tomado con una vida en mis manos. Para que entiendan lo que viví, déjenme contarles primero qué es ser médico de urgencias, porque es la clave de todo lo que sigue. Nosotros somos la primera línea, la puerta por donde entra el dolor de una ciudad entera a cualquier hora de la noche. A urgencias llega de todo, el infartado, el accidentado, el baleado, el niño con fiebre, el borracho, el suicida, el delincuente y su víctima, a veces la misma noche, a veces en camillas pegadas. Y a nosotros nos entrenan, desde el primer día, para algo que suena frío pero es sagrado. Cuando alguien entra por esa puerta, deja de ser quien es afuera. No es rico ni pobre, no es bueno ni malo, no es santo ni criminal. Es un cuerpo que se está muriendo y que nosotros tenemos que intentar salvar. Esa regla, esa neutralidad, es lo que nos permite trabajar sin volvernos locos, sin jugar a ser jueces. Yo había vivido esa regla durante 20 años sin que se me quebrara ni una vez, hasta esa semana. Todo empezó en un turno de noche, de esos pesados, cuando avisaron que entraba una menor en estado crítico. La trajeron sus propios padres, deshechos, gritando, porque la habían encontrado gravemente lastimada, con un daño que ningún niño de este mundo debería sufrir jamás, un daño hecho por manos de un adulto. No voy a describir nada de lo que vi, porque no se debe y porque no hace falta, solo les digo que fue lo más atroz que estos ojos han presenciado en 20 años de urgencias y que me marcó para siempre. Nosotros hicimos todo, absolutamente todo. Peleamos por esa niña con cada gramo de ciencia, de manos y de rezos que teníamos, durante horas que se sintieron eternas. Y aún así, el daño era demasiado, y la perdimos, la perdimos. Tuve que salir a decirles a esos padres que su hija se había ido, y ese llanto, ese grito de una madre y un padre, es un sonido que no se me borra. Esa noche me fui a mi casa sin poder llorar y sin poder dormir, con una pregunta clavada en la cabeza que me perseguía: ¿cómo puede un ser humano hacerle algo así a una criatura indefensa? ¿Qué clase de monstruo? ¿Qué vacío? ¿Qué maldad? No encontraba respuesta, y la rabia y la tristeza me carcomían por dentro. Pero, como hacemos los médicos de urgencias, al otro día volví a mi turno, me puse la bata, y seguí salvando gente, porque eso es lo que hacemos, guardamos el dolor en un cajón y seguimos, porque afuera hay más gente muriéndose que nos necesita enteros. Cargué esa niña conmigo, en silencio, durante 5 días. Y al 5.º día, en otro turno de noche, entró la ambulancia con un código rojo, un hombre adulto, víctima de una golpiza brutal, propinada por varias personas, con el rostro destrozado, múltiples traumas, y los signos vitales muy débiles, entrando y saliendo. Lo habían dejado muy mal, tirado, después de una paliza colectiva. Yo ni lo pensé, es lo que hago. Me lancé sobre él con mi equipo, a estabilizarlo, a pelear por su vida, como peleo por la de cualquiera que entra por esa puerta. Para mí, en ese primer minuto, era un cuerpo humano al borde de la muerte, y punto. Nada más existía. Y estábamos en plena batalla por sostenerlo cuando se acercó a la camilla un agente de policía que había llegado con el caso, se inclinó hacia mí, y me dijo al oído una frase que me estalló la cabeza en 1000 pedazos. Me dijo que ese hombre, ese que yo tenía abierto entre mis manos peleando porque viviera, era el hombre que había lastimado a la niña que había muerto en mi sala 5 días atrás. Era él. La comunidad lo había descubierto, y varias personas, en un arranque de furia y de justicia por mano propia, le habían dado esa paliza que lo tenía ahí, agonizando en mi camilla, con su vida colgando de lo que yo decidiera hacer en los siguientes minutos. Yo sentí, en ese instante, algo que no había sentido nunca en 20 años de medicina. Sentí que las manos se me querían cerrar. Sentí una hulida de rabia tan pura, tan animal, que me mareó. La cara de esa niña, el grito de esa madre, todo me volvió de golpe, y por primera vez en mi vida, por una fracción de segundo horrible, una parte oscura de mí pensó: no hagas nada, déjalo, que se vaya. Sería tan fácil, nadie lo sabría, bastaba con hacer un poco menos, con no esforzarme tanto, con dejar que la naturaleza siguiera su curso, y el mundo quedaría limpio de ese hombre. Y entonces, en ese mismo instante, mientras esa idea negra me cruzaba la mente, el hombre entró en paro.
Su corazón se detuvo ahí mismo, delante de mí, y todo quedó, literalmente, en mis manos. Yo tenía frente a mí las dos opciones más claras y más terribles de mi vida. Podía dejar caer los brazos, y nadie me lo reprocharía jamás, porque médicamente siempre habría una excusa, el daño era severo. O podía hacer lo que juré hacer el día que me hice médico, y les confieso que fueron los segundos más largos de mi existencia. Pero algo, muy adentro, más fuerte que la rabia, se impuso. Me di cuenta, con una claridad fría y dolorosa, de que si yo dejaba morir a ese hombre, aunque fuera el peor de la tierra, yo dejaba de ser médico, dejaba de ser yo. Me convertía en juez, en verdugo, en una versión de la misma oscuridad que lo había llevado a él a hacer lo que hizo. Y entendí que la única forma de honrar a esa niña, de no dejar que su horror me contaminara y me pudriera por dentro, era seguir siendo lo que soy, alguien que salva vidas, todas, sin escoger cuáles merecen. Así que grité las órdenes, me trepé a esa camilla, y peleé por la vida de ese hombre con la misma fuerza, con la misma técnica, con la misma entrega con la que había peleado por la niña 5 días antes, con la rabia hirviéndome en el pecho, pero con las manos firmes haciendo lo correcto. Y lo logré. Le devolví el pulso, lo estabilicé, lo saqué del paro, le salvé la vida. Pero cuando lo logré, no sentí nada de lo que suelo sentir cuando gano una batalla en urgencias. No sentí ese alivio, esa alegría callada, lo logramos, que nos sostiene en este oficio. Sentí un vacío enorme, y una rabia sorda, y unas ganas de llorar que me tuve que tragar. Pero también, muy debajo de todo eso, sentí algo parecido a la paz de haber hecho lo que tenía que hacer, de no haberme traicionado. Había salvado a un hombre al que despreciaba con toda mi alma, y en ese acto había salvado también algo mío que estuvo a punto de perderse esa noche. Lo que vino después fue casi tan difícil como lo anterior. Ese hombre, ya estabilizado, quedó internado bajo custodia policial, y hubo que mantenerlo aislado, en una zona apartada, lejos del resto de pacientes y sobre todo lejos de las visitas, porque la noticia había corrido y había gente que quería entrar a terminar lo que la calle había empezado. Y ahí me enteré del detalle que faltaba, el que lo hacía todavía más retorcido. Ese hombre era el tío de la niña, el tío, familia, alguien en quien esa criatura y esos padres habían confiado, alguien que entraba y salía de esa casa como uno más, y que traicionó esa confianza de la forma más monstruosa. Cuando supe eso, entendí la dimensión completa del dolor de esos padres. No solo habían perdido a su hija, sino que se la había arrebatado a alguien de su propia sangre. Y el momento final, el que me define esta historia, llegó unos días después, en el hospital. El padre de la niña, ese hombre destrozado al que yo había tenido que darle la peor noticia de su vida, logró burlar la vigilancia y entró a la zona donde estaba internado el tío. Entró con los ojos idos, ciego de dolor, con algo en la mano, decidido a acabar con él, a hacer justicia con sus propias manos, a quitarle la vida al hombre que le había quitado a su hija. Y yo, que justo pasaba por ahí, lo alcancé a ver, y me interpuse. Me le atravesé a ese padre que temblaba entero, y lo abracé, lo sostuve con todas mis fuerzas mientras él se derrumbaba, y le hablé al oído. Le dije que yo lo entendía, que Dios sabía que lo entendía, que yo también había querido dejarlo morir esa noche, pero que si él hacía eso, perdía su vida entera, iba a la cárcel, dejaba solos a su esposa y a lo que le quedara de familia, y le regalaba a ese hombre una última victoria, convertirlo a él, al padre bueno, en un preso, en otra víctima más. Le dije que su hija no querría eso, que la dejara ir buscando justicia por el camino, que no lo destruyera a él también. Ese padre se quebró en mis brazos, soltó lo que traía, y lloró como no he visto llorar a nadie. Y yo tomé una decisión que nunca reporté del todo, una que me guardo hasta hoy, de lo que pasó en ese pasillo, de que ese padre había entrado armado con la intención de hacerse justicia con sus propias manos. Yo no dije nada, lo callé. Manejé la situación como un momento de crisis de un familiar en duelo, lo saqué de ahí, lo entregué a su gente, y protegí a ese padre de que una noche de locura por el dolor más grande del mundo lo mandara a él a la cárcel. Porque yo, que había salvado al culpable por deber, no iba a permitir que el inocente, el padre roto, terminara pagando también. La justicia por lo de la niña siguió su curso por donde tenía que seguir, por la ley. Pero ese padre no perdió su libertad esa noche, y de eso me encargué yo, en silencio. De todo esto, del turno más oscuro de mi vida, saqué unas reflexiones que les quiero dejar. La primera es sobre lo que significa de verdad un juramento, una ética, un principio. Es facilísimo tener principios cuando no cuesta nada. Lo difícil, lo que de verdad te define, es sostenerlos cuando cada fibra de tu cuerpo te pide romperlos, cuando romperlos se sentiría como justicia. Yo salvé a un hombre que merecía, a mis ojos humanos, lo peor, y lo hice no por él, sino por mí, por no convertirme en algo que no quiero ser. Nuestros principios no son para los días fáciles, son exactamente para los días como ese, y ahí es donde se sabe si de verdad los tenemos. La segunda reflexión es sobre la justicia y por qué existe la ley, porque no dejamos que cada quien cobre lo suyo con sus propias manos. Yo entendí esa noche, en carne propia, la tentación feroz de la justicia por mano propia, ese impulso de que el que hace un daño atroz lo pague ahí mismo. Pero también vi hacia dónde lleva ese camino, a que un padre bueno se convierta en asesino y en preso, a que el dolor se multiplique,
a que la oscuridad se contagie de unos a otros hasta que nadie quede limpio. La ley, con todos sus efectos y sus lentitudes que a veces desesperan, existe para que la justicia no nos destruya también a los que la buscamos, para que el que sufrió no termine, además, pagando. La tercera reflexión, la más dura, es un ruego a todos los que me escuchan y que tienen niños en su vida. El peligro para un niño, casi siempre, no está en el desconocido de la calle, está, con una frecuencia que espanta, dentro del círculo de confianza, en la familia, en el conocido, en el que entra y sale de la casa. Estén atentos, escuchen a sus hijos, créanle siempre, préstenle atención a cualquier cambio raro, a cualquier miedo repentino hacia una persona, a cualquier silencio nuevo. No dejen nunca a un niño en manos de alguien solo porque es familia o porque es conocido. La confianza ciega es justamente la grieta por donde entran los peores. Proteger a un niño empieza por atreverse a sospechar y a preguntar, aunque incomode, aunque parezca exagerado. Vale 1000 veces la pena. Antes de despedirme, la pregunta para los comentarios, y esta les va a pesar tanto como me pesa a mí: si tú hubieras sido ese médico, con la vida de ese hombre en tus manos, sabiendo lo que había hecho, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías peleado por salvarlo, o habrías dejado que la naturaleza siguiera su curso? No hay respuesta fácil, y por eso quiero leerlos, con respeto, sin juzgarlos. Y lo que les dejo grabado es esto: nuestros principios se miden en la noche más oscura, no en el día más fácil, el día que te pidan traicionar lo que eres a cambio de una justicia rápida. Acuérdate de que hay cosas que, una vez rotas, no vuelven. Yo salvé una vida que odiaba, y con eso salvé la mía. Gracias por acompañarme hasta el final, y no olvides pasarte por el canal de Telegram, donde te cuento lo que aquí no se puede. Este relato toca temas muy sensibles. Si algo de esto te tocó de cerca, no lo cargues solo, apóyate en tu gente y, si lo necesitas, en un profesional.